que serían las características del paradigma orientado a objetos. Entonces, herencia es un mecanismo que va a permitir definir una clase, pero a partir de otra ya existente. ¿Mm? Es una característica del paradigma orientado a objetos, me va a permitir la reusabilidad, y justamente al decir herencia implica que se va a poder heredar, ya vamos a ir viendo, atributos y métodos de una superclase. Bien, cuando hablamos de herencia vamos a tener una jerarquía de clases, una es llamada clase base, clase madre o superclase, y tenemos las subclases. En este caso, tenemos la superclase persona, la subclase alumno, o clase hija, o clase derivada, y la subclase docente. Y acá se establece, como vimos la clase pasada, la relación es generalización, especialización. Las flechas ven que van hacia la superclase, para distinguirla en un diagrama de clases. Entonces, el alumno es una persona, el docente es una persona. Acá tenemos de otra forma presentada la jerarquía. Acá tenemos otra subclase de alumnos. Tenemos entonces la clase persona, la subclase alumno y una subclase alumno universitario de alumno. Y a su vez como superclase persona. Bien. Como les había dicho, se heredan tanto atributos como métodos de la clase base o las superclases. Además, la subclase va a poder añadir sus propios atributos y sus propios métodos. Puede que no use algo que herede, sí, lo hereda todo, puede que no lo necesite, que no lo use. Bueno, y simplemente herencia simple, de una sola superclase. Bueno, acá tenemos en Smalltalk, sabemos que la superclase de todas las clases se llama Object. Después tenemos la clase persona en este ejemplo y la subclase alumno. Esta es la jerarquía. Bien, ya sabemos cómo crear una clase y en este caso sabemos que persona tiene como superclase Object. Entonces, Object, subclase, numeral, persona. ¿Qué variables de instancia tiene la clase persona? El DNI, el nombre y el teléfono. La clase derivada, siempre la superclase de la clase derivada es la inmediata superior. Entonces, no puedo poner object, sino tengo que poner persona. Entonces, persona al crear alumno. Persona, subclase, numeral, alumno. ¿Qué variables de instancia tiene alumno? El legajo y el promedio. No tiene variables de clase. Bien. Algo importante en la herencia es super. Es decir, a través de super se puede invocar al método de la superclase. Bueno, acá hacemos una distinción entre super y self, que ya lo habíamos visto. Entonces, super siempre nos va a remitir a la superclase. Y self es un mensaje al mismo objeto. Bueno, ya dijimos entonces que se heredan tanto las variables de instancia como las variables de clase, además de poseer sus propias variables de instancia. Bueno, eso también hace referencia a lo mismo. Acá en este caso, como estamos en el ejemplo de alumno, además de las variables propias de alumno, va a tener el DNI, el nombre y el teléfono, que son
heredadas de personas. Y están las variables de clase, que como sabemos va a ser compartida por todos los objetos de la clase. Ahora bien, solo va a existir una copia de esa variable de clase. Bueno, nosotros sabemos que cuando uno crea una clase, inmediatamente creamos instancia de esa clase, pero sabemos que todas hacen referencia a nil al momento de crear. Y tenemos que hacer el método initialize. En herencia, cuando hacemos el método initialize, lo primero que se debe hacer es inicializar los atributos de la clase base. ¿Cómo se hace? Con super. Tengo que poner super y el método initialize. Este método initialize significa que va a ir a la superclase y que se va a invocar ese método y se van a inicializar las variables de instancia de la superclase. Posteriormente, se hace la inicialización de los atributos que sean propios de la clase creada. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Ya lo vamos a ver más adelante. Así como tenemos métodos de la clase base que se van a heredar, dijimos que también tenemos los propios métodos de la clase que estoy creando. Yo puedo agregar métodos, además de los que heredo. También está la posibilidad de que yo herede un método, pero a su vez proceda a redefinir ese método. ¿Qué significa que lo voy a redefinir? Implica que tengo un método en la clase base que tiene un determinado nombre, una determinada cantidad de parámetros, lo vuelvo a utilizar en la clase derivada, pero lo modifico. Es decir, el cuerpo del método es distinto, le agrego cosas. Entonces yo lo estoy redefiniendo al método. Es decir, que tiene que tener el mismo nombre. Generalmente, por ejemplo, ya lo vamos a ver, el método ageString. Lo tengo en la clase base y lo tengo en la clase hija. Pero en la clase hija lo voy a redefinir. Significa que además de lo que tenga en la clase hija, en la clase base le voy a agregar otras cosas más. Veamos acá. Este es el método ageString de la clase alumno. Yo voy a proceder a redefinir. Significa que existe un método con el mismo nombre en la clase base. Bueno, tengo acá una variable res, entre barras, y a res que le voy a asignar. Primeramente, dijimos que con super yo puedo invocar a los métodos de la clase base. Significa que acá estoy invocando al ageString de la clase persona. Entonces, me va a traer los datos de esa clase persona y después procedo a seguir agregando los otros datos que llevaba alumno. Entonces va a tener los datos de la persona más los datos del alumno. Y estoy haciendo una redefinición porque se llama y tiene la misma asignatura, el mismo nombre que el de la clase base. Bien, acá tenemos un ejemplo de herencia. Tenemos la superclase object y tenemos las distintas subclases. Está la clase golosina y la subclase chocolate caramelo y otra subclase que es caramelo con relleno. En este caso, golosina tiene como atributos el código, el nombre, el precio y los ingredientes. Chocolate tiene el tipo. Caramelo tiene sabor y color. Y caramelo con relleno tiene sabor relleno y cantidad relleno.
Bueno, en vista de este diagrama, vamos a proceder a hacer, bueno, otra de las cosas que nosotros podemos hacer en herencia es redefinir métodos. ¿Qué significa redefinir métodos? Que ya lo tengo en mi clase base, pero lo voy a utilizar en mi clase derivada, pero no tal cual como lo hice en la clase base, sino que le quiero hacer algún tipo de cambio. Entonces, si yo digo que uso redefinición, significa que este mismo método con ese nombre tiene que estar en mi clase base. Ahora bien, no voy a poner lo que tiene solamente en mi clase base, porque sería solo heredarlo y nada más. Lo que yo quiero hacer es agregarle cosas a este método que ya está en mi clase base. Eso significa que lo estoy redefiniendo. En este caso yo digo, voy a tener todo lo que tiene mi clase base, así lo quiero, entonces le pongo el super, porque con super yo sé que yo puedo invocar a métodos y atributos de mi clase base. Entonces, con super, ¿yo qué estoy haciendo? Invocando al método de la clase de persona que se llama aseString. Entonces, hace lo que dice ese método, pero además de hacer eso, hace esta parte también, que es propia de alumno, porque ¿qué tenía alumno? El legajo y el promedio. O sea que el aseString de alumno va a tener lo que hacía el aseString en persona, más este agregado que le he hecho acá. Se va a mostrar todos esos datos. Es decir, el DNI, tenía DNI y tenía como 3 datos más. A ver, el ejemplo, que había en una partecita que lo había puesto, lo que tenía alumno. Y lo que tenía, acá está. Alumno tiene legajo y promedio, en cambio persona tenía DNI, nombre y teléfono. O sea, que en el string de persona tengo estos 3. Pero además de eso, quiero que me haga legajo y promedio, que lo muestre. Bueno, entonces redefino el método aseString a través de invocarlo con super y le agrego cosas. Siempre redefinir implica que lo cambio a lo que ya tengo, por eso dice redefino. No lo uso como lo tenía en la clase base. ¿Se entiende ahora? ¿Estamos? Es un ejemplo de redefinición. Generalmente eso lo van a hacer porque por lo general se le pide cuando hacemos herencia en un parcial, bueno, hagan los métodos aseString correspondientes. Entonces, y en una herencia nosotros hacemos la redefinición del aseString, que muestre todo lo que tenía en la superclase más lo que tiene la heredada, la, la clase hija. Bueno, entonces, vamos a ver, de acuerdo a este ejemplo, cómo haríamos la sintaxis en Smalltalk. Entonces, primeramente, si yo estoy con golosina, si ustedes ven en el gráfico, tiene como superclase a object. Entonces, al crear golosina, yo tengo que poner object, subclass, 2 puntos, numeral, golosina. Las variables de instancia que tiene golosina era el código, el nombre, el precio y los ingredientes. Se hace el método initialize de golosina, del código, el nombre y el precio y los ingredientes. El aseString que tenga golosina, con todos los datos que tiene, código, nombre, precio, ingredientes. Bien, ahora vamos a hacer chocolate. Siempre tengo que poner la clase inmediatamente superior. En este caso es golosina. Entonces, para crear chocolate tengo que poner golosina, subclass, 2 puntos, numeral, chocolate.
¿Cuáles son las variables de instancia de chocolate? Tipo, es la única variable de instancia que tiene. Acá, como estamos en herencia, yo tengo que primeramente inicializar los atributos o variables de instancia de la clase base. ¿Cómo lo hago? Con super y invocando al método initialize. Entonces, de esta manera, primero se lleva a cabo el initialize de la clase base y después procedo a hacer la inicialización del tipo, que era un atributo propio de la clase hija, chocolate. Bueno, el puso negro. Acá, cuando yo hago el string de chocolate, bueno, acá hemos aclarado, voy a hacer una redefinición. Ya está este método en la clase golosina, pero yo lo voy a redefinir, es decir, lo voy a usar con el mismo nombre en la clase derivada o clase hija. Pero a su vez voy a invocar al método aseString de la clase base, es decir, de la clase golosina. Es decir, que no solo voy a tener el tipo, sino que voy a tener también los otros atributos de la clase golosina en el método aseString redefinido. Bien, vamos ahora con caramelo. Caramelo también es una subclase de golosina. Esa es su clase inmediatamente superior. Entonces yo tengo que poner golosina, subclass, numeral, caramelo. De esta manera, ¿qué tenía caramelo? Tenía como variables de instancia, sabor y color. Una vez que está esta parte, yo tengo que hacer el método initialize. Entonces, estoy en herencia. Entonces, lo primero que se hace es la inicialización de las variables de instancia de la clase base. ¿Cómo hago eso? Con super initialize. Entonces, esto hace que se invoque primero el método initialize de la clase base. Sería golosina. Y después se procede a la inicialización de las variables de instancia de la clase derivada, que es sabor y color. Ahora voy a hacer el método aseString de la clase caramelo. Pero voy a hacer una redefinición de ese método, porque ya está en mi clase base. Quiero que, además, con el super yo estoy llamando a la string de mi clase base, además de eso, quiero que salga el sabor y el color. Que lo muestre. Bueno, también teníamos caramelo con relleno, pero dijimos que siempre se coloca la inmediata superior. Y la inmediata superior, o sea, la clase inmediata superior de caramelo con relleno se llama caramelo. Entonces, tengo que poner caramelo como clase base, subclass, numeral, caramelo con relleno. ¿Qué variables de instancia tiene caramelo con relleno? Sabor relleno y cantidad relleno. Entonces ahora hago el método initialize. Estoy en herencia, lo primero, bueno, ya no lo hice acá, pero ¿qué haría? Lo primero que hago, al estar en herencia, hago el método initialize. ¿Qué hace el método initialize de caramelo con relleno? Primero, con super, llama al método initialize de caramelo. Una vez que hace eso, inicializa estas variables de instancia, sabor relleno y cantidad relleno. Si les piden el método aseString, haré una redefinición del método aseString de caramelo con relleno, primero haciendo un super aseString, que me va a invocar el método aseString de caramelo, y después procedo con sabor relleno y cantidad relleno.
Bien. En el apunte tienen esa otra partecita, que es el mismo procedimiento que ya hicimos con chocolate, que ya hicimos con caramelo. ¿Mm? Bien. Otro punto son clases abstractas. ¿Cuándo digo que tengo una clase abstracta? Cuando tengo como mínimo un método abstracto. ¿Y cuándo tengo un método abstracto? Un método abstracto se caracteriza porque no tiene cuerpo. Se implementa, se implementa en la clase derivada. Bien, vamos a ver el ejemplo. ¿Cómo distingo yo que tengo un método abstracto? Tengo una clase abstracta e implica que tengo un método abstracto. Las maneras de determinar que existe un método abstracto en Smalltalk, hagamos de cuenta que tengo el método size. Una de las formas es poner cell subclass responsibility o poner size sin implementación, o sea que no tiene cuerpo. Esto implica que esto es un método abstracto. Al ser un método abstracto, significa que yo lo voy a implementar en mi clase derivada. Algo voy a hacer. Acá no lo implemento y lo implemento en mi clase derivada. Por eso se dice que es abstracto en la clase base y simplemente en la clase derivada. Ya vamos a ver que nosotros vamos a usar polimorfismo de subtipado. Existen distintos tipos de polimorfismo. Los que nosotros vamos a ver en la materia es el polimorfismo de subtipado. ¿Qué significa polimorfismo? Que también lo vimos como una de las características del paradigma orientado a objetos. Polimorfismo significa que tiene más de una forma. Recuerden que mandábamos el mismo mensaje a distintos objetos. El mensaje es el mismo, imprimir, y el objeto es distinto. Monitor, impresora, de acuerdo al objeto que vaya, la implementación cambiaba. Era diferente. Bueno, nosotros vamos a ir viendo polimorfismo en herencia. Ya vamos a ver. Bueno, acá le está diciendo lo mismo. Es decir, múltiples formas, puedo acceder a distintas funciones de acuerdo a dónde se dirige el mensaje. Por eso dice distintas formas, distintos cuerpos de función. Comportamientos diferentes, asociados a objetos distintos, comparten el mismo nombre de mensajes y después, cuando se implementan, accionan diferente. Bueno, acá también les hace referencia que también hay polimorfismo en colecciones. Y el que vamos a usar nosotros en la materia es el de subtipado, es decir, el que se usa en herencia. Ya vamos a ir bien. Bueno, acá hay un ejemplo en donde si yo tuviese un juego de ajedrez donde los objetos son rey, reina, alfil, caballo, torre y peón, y se hereda el objeto pieza, el método movimiento, de acuerdo al polimorfismo de su tipado, va a hacer que, de acuerdo a dónde sea ese movimiento, va a haber un comportamiento diferente si va al alfil, si va a caballo, si va a torre, dependiendo del objeto que vaya. Bueno, vuelvamos a repetir en Smalltalk con respecto a las colecciones que es polimórfica. Y acá vamos a ver el ejemplo. Así se dan cuenta cómo lo vamos a usar. Veamos. Tengo un enunciado en donde los organizadores del Rally Argentina 2018 nos solicitaron desarrollar un software que permita obtener información de los tiempos obtenidos en cada tramo de la competencia. El Rally de Argentina está dividido en 18 tramos. Cada tramo se identifica por su nombre, día de la semana, que es un valor numérico, y una distancia total medida en kilómetros. Existen dos tipos de tramos.
Tenemos los tramos cronometrados, que son tramos donde se miden los tiempos obtenidos por los competidores, y de esos tramos conocemos la velocidad media, calculada por los organizadores, según las condiciones iniciales del tramo al comienzo de la competencia. La cantidad de curvas, la cantidad de competidores que finalizaron exitosamente, es decir, que no tuvieron inconveniente alguno que les obligara a abandonar el tramo. Mejor tiempo es el mejor tiempo obtenido entre todos los competidores de la carrera. Además de los tramos cronometrados, tenemos los tramos de enlace. Son tramos donde no se está cronometrando el paso del competidor, es el recorrido entre prueba y prueba cronometrada. De este tipo de tramos solo se conoce un tiempo enlace que indica la demora estipulada de los competidores al transitar este trayecto de la carrera. De todo tramo de la carrera es posible determinar su tiempo promedio o simplemente tiempo tramo. Para el caso de los tramos cronometrados, este se calcula como tiempo tramo va a ser igual a distancia dividido velocidad media por un factor curvas. Ese factor curvas, bueno, se lo da el enunciado y es 1 menos 0.01 por cantidad de curvas del tramo. Por ejemplo, un tramo de 20 kilómetros con 10 curvas y una velocidad media de 80 kilómetros por hora debería tener un tiempo esperado de 20 kilómetros dividido 80, la velocidad media, por el factor curvas, que es 1 menos 0.01 por la cantidad de curvas, que es 10. Eso da como resultado 13.5 minutos. Bueno. ¿Qué piden los organizadores? Dice, por su parte, los tramos de enlace tienen un tiempo tramo igual a su tiempo de enlace. Los organizadores nos han solicitado los siguientes requerimientos de información. Registrar los datos completos de la competencia, edición, lugar y cantidad de competidores junto con los datos de todos sus tramos. Eliminar un tramo, siempre que su número de orden sea igual a 0, agregar un tramo a la colección. Es decir, que este ejercicio tiene una colección. Este es el diagrama de clases de este enunciado. Como ustedes ven acá, tenemos herencia. Está tramo y las subclases son tramo crono y tramo enlace. Generalmente los nombres, acá tenemos tramo y acá vemos que son subclases de tramo. Y aparte las flechas nos están diciendo que son subclases. Bien. Comenzamos entonces con la creación de la clase tramo. Como ustedes ven, como superclase va a tener object. Entonces, al crear tramo, yo tengo que poner object, subclass, numeral, tramo. Las variables de instancia que tiene tramo es distancia, nombre y día. Se hace el método initialize de la clase tramo, inicializando también las variables propias. Ya lo vamos a ver mejor cuando hagamos ya con las otras dos subclases. Están los métodos de acceso y los métodos de modificación. Bien. Dijimos que para que una clase sea abstracta tenía que tener un método abstracto. Y una de las formas de identificar un método abstracto es con self-subclass responsibility, o bien hacer un tiempo tramo y no ponerle nada. Con nada de cuerpo. Puedo ponerle sí ay, no
me va a salir ahora un comentario, que es lo que corresponde. Recuerden que cuando nosotros vimos un método, decíamos que tenía comentario, variables temporales si las usabas, y las sentencias. Bien. Entonces, en este caso, el método abstracto se llama tiempo tramo, retorna el tiempo esperado de un tramo según la distancia y la velocidad media definida por los organizadores. Vemos que es un método abstracto, no se implementa. Profe, perdón, ¿podría como que explicar un poquito más esto del método abstracto? Como que me confunde. El método abstracto significa que está en la clase base, pero no lo vas a implementar, no se implementa, sino que se implementa en tu clase derivada. ¿Cómo La, distingue el método, no? En este caso, el método se va a llamar tiempo tramo. Yo decido que ese método tiempo tramo sea abstracto, que no se va a implementar en la clase tramo, se va a implementar en las subclases de tramo. claro, ahí puedo entender. Ahí estamos. Y otra de cosita, veamos acá en el gráfico. A ver si está bien, acá está. Acá está el método tiempo tramo. Y ustedes van a ver que lo tengo tanto en la subclase tramo crono y en la subclase tramo enlace. Acá va a estar definido como un método abstracto. Significa que yo lo tengo que implementar en la subclase tramo crono y que lo voy a tener que implementar en la subclase tramo enlace. Cada una va a hacer cosas distintas. Por eso digo que estoy aplicando polimorfismo, porque se llaman igual, pero cuando vaya a tramo crono va a ser una cosa, y cuando vaya a tramo enlace va a ser otra. Justo lo que habíamos dicho. Va el mismo mensaje, pero se hacen cosas distintas. Depende a dónde se dirige. Entonces, volvemos. Acá está. Entonces, tiempo tramo es abstracto y está en la clase tramo. Bueno, sigo en la clase tramo. En la clase tramo también hay otro método que en vez de llamarlo ACString, lo hemos llamado mostrar tramo. Mostrar tramo. Bien. Permite mostrar los datos completos de un tramo en forma de cadena. Bueno, eso es lo que hace este método. Mostrar tramo. ¿Qué es el de la clase tramo? Ustedes está como siempre, como cualquier ACString. Mostrar lo que tiene. Día, nombre y distancia. Bueno. Vamos a ver en herencia, todavía acá tenemos una subclase, se llama tramo enlace. Al estar en herencia siempre se coloca la subclase la superclase inmediata superior, se va a llamar tramo. Entonces tramo, subclase, dos puntos, numeral tramo enlace. Bien, ¿qué variables de instancia tiene tramo enlace? Tiene solamente el tiempo. Bueno. ¿Qué hago si estoy en herencia? Cuando hago el método initialize, lo primero que tengo que hacer es llamar al método initialize de la clase base, de tramo. ¿Cómo lo hago? Con super. Entonces tengo que poner super initialize. Una vez que hice esto, recién después se inicializan las variables de instancia de la clase derivada o clase hija, que era solamente el tiempo. Sí o sí. Si no está mal. Yo voy a herencia y veo el método inicial de tramo enlace, y no está esta parte primera, entonces significa que no está bien hecha la herencia. Bien, hago los métodos de acceso y el método de modificación. Y ahora, cuando yo hago mostrar tramo,
que también se llame igual que el método de la clase base, que recuerden que en el otro ejemplo de golosina era hace string. Bueno, acá se llama mostrar tramo. Muestra lo de la clase base y lo de la clase y lo de la subclase, que es tramo enlace. Entonces, acá tengo una variable auxiliar out. ¿Y qué hago? Acá con este super llamo al mostrar tramo de la clase base. Es decir, que vaya a mostrar tramo de la clase base y después procede con tiempo enlace, que es el tiempo. Es lo único que teníamos en esta clase. Profe, perdón, ¿Qué ¿esto estoy sería haciendo? una ¿Qué estoy redefinición? haciendo acá? Redefiniendo. No, estaba preguntando eso que acabas de decir. Claro. ¿Qué estoy haciendo? Salvo que generalmente y en los parciales y todo, nosotros lo llamamos hace string. Acá lo pusimos mostrar tramo. Pero lo estamos redefiniendo. Porque no solo va a tener, aparte, ¿por qué digo que lo redefino? Porque se llama igual que en mi clase base. Pero no es que lo trato igual, le agrego cosas. Por eso lo redefino. Bien, pasemos a la otra subclase, se llamaba tramo crono. Cuando la creo, tengo que poner la superclase inmediata superior, que se llama tramo. Entonces, tramo, subclase, numeral, tramo crono, que tiene como variables de instancia CTD curvas, mejor tiempo, velocidad y CTD competidores, esa es la cantidad, pero así se llama. Una vez que hice esto, yo tengo que hacer el método initialize. Estoy en herencia, por lo tanto tengo que invocar primeramente con super al método initialize de mi clase base. Entonces, en el método initialize pongo super initialize. Recuerden que va con minúscula acá, ¿no? Bueno, super initialize. Entonces, una vez que hago el super initialize, recién después se procede con las variables de instancia de la propia clase, que eran estas. Bueno, los métodos de acceso, los métodos de modificación. Bueno, ¿y qué pasa? Acá estoy haciendo una redefinición del método también que se llama tiempo tramo, pero lo puse así también, podríamos haber dicho que lo implemento al método que era abstracto en mi clase base, que se llamaba tiempo tramo, pero ahora estoy en otra subclase. Teníamos tramo crono y tramo enlace. Bueno, estoy en la otra subclase. Y tiene otra cosa en tiempo tramo. Por eso yo digo, depende, se llama el método, se llaman iguales en las dos subclases. Pero en una hace una cosa y en otra hace otra cosa. Acá en este tiempo tramo lo que hace es un cálculo del tiempo tramo. Tengo una variable out y lo que hace con super puede también llamar a atributos de mi clase base. Distancia sobre velocidad por el factor de curvas, que ya me lo daba el enunciado. Pero son distintas implementaciones en cada subclase. Los métodos se llaman igual, pero cada método, tiempo tramo, hace cosas distintas. Depende de la subclase que vaya. Y también tiene el mostrar tramo. ¿Qué hace? Esto también es una redefinición. Porque acá se llama igual en mi clase base, pero acá ¿qué hago? Además de invocar con super al método mostrar tramo, le agrego velocidad media, total de curvas, mejor tiempo, cantidad de competidores, o sea, la estoy modificando. No tiene lo que tenía solo mostrar tramo de mi clase base. Tiene todo esto también. Lo redefino. Bueno,
Ahora estamos haciendo la otra clase, que no era dentro de la herencia, estaba relacionada con tramos, que es la clase competencia. Su superclase es object, subclass numeral competencia. Estas son las variables de instancia de competencia. CTD, competidores, edición, lugar, tramos. Bien, lo que vamos a hacer, ojalá que son partes, ¿no? Acá lo hemos puesto como para decir, bueno, siempre tendría que heredar lo de la clase object, ¿no? Pero eso sí, lo ponemos también para que quede como que vendría de la clase object. Entonces, después tiene la inicialización de los otros atributos propios de la clase, pero acá vemos que creamos una colección. ¿Cómo se va a llamar la colección? Tramos. ¿De qué tipo es la colección? Ordered collection. ¿Con qué la creo? Con new. Entonces, mi colección tramos es de tipo order collection. Bueno, acá están los métodos de acceso, los métodos de modificación. Bueno. Bien, ¿qué me pide en este enunciado? Que quite un tramo de la colección. Entonces, se llama el método quitar tramo, un tramo. Acá yo estoy diciendo que quiero que le saque. Por eso dice, permite quitar un tramo. Bueno, acá uno pone a la competencia, pero en relación a una colección que se llama tramo, ¿no? Siempre que el orden sea 0. En este caso, un tramo is not nil, está vacío. Pregunto, is not nil, no está vacío. Y un tramo, porque esto me lo pedía el enunciado, el orden es igual a 0, eso lo pedía el enunciado. Si esto se da, if true, entonces a mi colección tramos le quito un tramo. Con remove le quito un tramo. Recuerden que como estoy con una order collection, yo a remove lo puedo usar sin ningún tipo de inconveniente. Entonces acá es para que ustedes vean cómo con remove a mi colección tramos le quito un tramo. Ese sería sintácticamente como lo tendría que hacer. Así como quito un tramo, yo puedo agregar un tramo. Agregar tramo, un tramo. ¿Qué hace este método? Permite agregar un tramo a la competencia, o sea, a mi colección sería tramos. Un tramo is not nil y un tramo es de la clase is kind of, es de la clase tramo. Miren qué clase estoy hablando. Por eso va con mayúscula y se llama tramo, a no equivocarse que esto es la clase y acá es mi colección, que es con S. Si esto es verdadero, is true, entonces a mi colección tramos, con add, agréguele un tramo, lo que le pasaba como para agréguelo a la colección tramos. Este es un ejemplo de agregar y quitar elementos de una colección. Lo que no se tiene que confundir que una cosa es mi colección y otra cosa es una clase. Por eso generalmente los nombres son muy parecidos porque estoy diciendo que tengo una colección de tramos, pero no equivocarse cuando acá me escriben, porque si lo hacen con mayúscula está mal. Si no le ponen la S está mal. ¿Por qué? Porque yo a mi colección, ¿cómo la llamé cuando la creo? Tramos. Entonces tengo que tener mucho cuidado el nombre que yo le doy a mi colección acá, para no confundir. Bien, creo que hay, a ver. Ah, no, esta le había traído un poquito más, porque como siempre me sobra un poquito de tiempo, la diapositiva llega hasta acá. Yo le agregué un poquito más con otro ejercicio, porque sabía que me iba a quedar un poco más de tiempo. Bien, ¿alguna pregunta en relación al cuestionario 2?
yo sigo ahora con otro pedacito de otro ejemplo. De herencia, más vale, ¿no? Viendo herencia. Pero de cuestionario 2 no hay, digo, con la parte primera de la unidad número 3, ¿hay ¿Entra hasta alguna la pregunta? página 31, profe? El Cuando me cuestionario 2. preguntaban, lo que pasa es que cuando me preguntan páginas, yo no dije en páginas porque si yo veo el apunte, recuerden que la parte de bloques estaba al último, en la página 80, 70, entonces yo no puedo decir una página del apunte. Ah, ¿lo de Yo, bloques también entra? claro, Bien, bien. claro, o sea, yo dije entra hasta relaciones, lo que hemos visto con las diapositivas, hasta relaciones entre clases, sin herencia y sin colecciones. Profe, ¿Estamos? ¿dónde estaba relación entre clases? ¿En qué filmina? Está en la diapositiva 3. Estas son las diapositivas 4. La diapositiva 3 está relaciones entre clases y empezamos con colecciones. Colecciones no va a ir, pero eso es lo que se dio en la diapositiva 3. Empezamos a hablar qué era una colección, cómo se creaba una colección, distintos tipos de mensajes, las indexadas, las no indexadas. Todo eso. Porque yo me quedé en bloques, y la clase pasada vimos bloques, y después vimos la estructura de control, las estructuras condicionales. Pero acá en este curso también di relaciones entre clases, ¿o no? En- La tengo que haber dado. puede Y es lo que ser. No lo dio correspondía porque a la la clase clase, pasada. claro, sí, era lo que correspondía a la clase pasada. Ah, claro, no me Pero el yo tema es que con ustedes la- no he tenido feriado, o sea que sí o sí no, es que el tema es la que la clase tienen. pasada no tuvimos ¿Ah? clase. El tema es que el martes pasado no tuvimos clase con ustedes. ¿Por qué? No me acuerdo qué problema tuvo usted. Ay, perdón. Ay, claro. Estuvieron con Martín. Está bien. Bueno, lo tienen al tema. Bueno, entonces veamos esa ahora. Pero es poquito de esa diapositiva, porque lo demás es colecciones, que no va hoy. Claro, yo Me le preguntaba imagino porque que, no estaba encontrando relaciones entre clases ni... pero está la diapositiva subida o no, la 3. Sí, sí, Me está. supongo, O sea, bien, está. Lo que pasa es que yo no la di porque, claro, ahí está. Claro, yo, perdón, me olvidé de que yo no estuve y que al no poder llegar ya Martín iba a darle la parte práctica directamente. Bien, bien, bien. A ver, yo voy O con sea, la yo lo diapositiva. último que recuerdo era las estructuras repetitivas después de bloque, Bueno, de el bloque lo tienen todo ahí, todo el tema de bloque ya clases. está en esa diapositiva, ¿no es cierto? sí, Lo que sí. sí, esperen un ratito, acá está, yo lo comparto. Claro, ahora está. Claro, a usted le faltó ver esta otra diapositiva, verla, ¿no? Porque clase ya lo habíamos definido en otra diapositiva, ya habíamos dicho que era un molde, o bien decimos que es un objeto que se utiliza para construir otros objetos y esos objetos que construye se llaman instancias de esa clase. Bien. Claro, tendría que haber empezado con esta yo hoy. Perdón. Tenemos entonces, dentro de las relaciones entre clases hay 3 tipos de relaciones que nosotros vamos a ver, que es asociación, composición y especialización. Cuando hablamos de asociación, justamente la palabra lo dice, se asocian clases que son independientes, pero para llegar a un objetivo común se asocian. Entonces, se usa para distinguir una relación de asociación la frase usa un. De manera que yo puedo decir, el ingeniero usa una computadora y el cliente usa tarjeta de crédito. ¿Mm? Entonces acá, gráficamente, la aplicación usa uno o más cursos.
relación usa un. Asociación. Después tenemos composición. Acá sí ya hay una relación de dependencia. Y se usa la frase para distinguir esta relación, tiene un. Entonces decimos, el auto tiene llantas, la PC tiene un teclado. Acá, el curso tiene uno más alumnos y el curso tiene un docente. Ahora bien, dentro de composición existe una subclasificación. Una se llama agregación y la otra se llama composición. Así son los nombres. Es como un trabalengua, composición, pero es así. Bueno, entonces, composición. Dijimos entonces, una de las subclasificaciones es agregación. En la agregación significa que hay una composición débil. Eso implica que yo tengo una agenda y los contactos. Cuando yo le saco un contacto a la agenda sigue existiendo, sigue funcionando. En cambio, cuando yo hablo de una composición fuerte, que es la otra subclasificación que se llama composición, entonces ahí sí, la vida de la clase está contenida en la otra, porque si yo saco la pata a la silla, ya no sigue siendo silla. Es decir, que sí o sí la constituyen. Por eso se dice que es una composición fuerte, a diferencia de la agregación. Y tenemos la de herencia que les decía yo, que es la llamada generalización-especialización. Voy de lo general a lo particular y se distingue con la frase es un. Entonces yo digo, el alumno es una persona y el docente es una persona. Y las flechas van hacia la superclase. Acá eran ejemplos de esta jerarquía de clase, de herencia, de es un, persona, alumno y alumno universitario. De lo general a lo particular. Generalización, especialización. Acá otro ejemplo. Tengo la clase base figura y las distintas subclases. Círculo es una subclase de figura, rectángulo es una subclase de figura y el triángulo es una subclase de figura. Puedo decir subclase, puedo decir clase derivada, puedo decir clase hija. Bien, y acá la reutilización. Llamamos composición, que también es una forma de reutilizar los atributos, contiene un, y la que generalmente usamos herencia, con la relación es un, que después yo puedo reutilizar cosas que ya están hechas, ya sean atributos o creadas, y métodos, como si fuera propia. Y acá había un ejemplo de alguna de las relaciones. Por ejemplo, si tengo la clase curso, tiene un, es una relación de composición. Y acá también le hemos puesto una relación, bueno, acá de asociación, y acá en este caso tiene un, es composición. Agregándole a alumno. Acá le hicimos con docente solo, y después el mismo ejemplo, pero agregándole a alumno. Y también implementamos una parte de lo que sería una composición. Acá yo tengo la clase curso y la clase docente, ya hay una relación de composición. ¿Cómo lo haríamos o cómo se verifica dentro de la sintaxis en Smalltalk? Creo la clase docente que tiene como superclase a object, entonces pongo object, subclase, numeral docente. ¿Qué atributos tiene docente? Legajo, apellido y cargo. Entonces acá pongo legajo, apellido y cargo. Bien. Ahora, cuando yo creo la clase curso, que también tiene como clase base a object, pero yo quiero distinguir que existe una relación de composición, además del código y el turno, el curso va a tener una instancia de la clase docente.
Por eso le hemos puesto en color, como diciendo, acá ya se establece una relación de composición. En el método inicial ahí vamos a poner docente nil, y también después lo podemos invocar cuando colocar cuando hacemos el método ACString de la clase curso. Está relacionado. Bueno, ya que le agregué los métodos de acceso y modificación. Y lo que no vieron, esto ya no va al parcial, lo vamos a decir porque, claro, esta parte no se los di. Entonces, una colección también es un objeto. Ahora bien, ¿qué tiene? Referencias a objetos. La posibilidad es que puedo tener objetos de distinto tipo. Generalmente se usan en una colección que todos los objetos sean del mismo tipo, pero si quiero yo puedo mezclar, tener un objeto tipo string, tener un objeto tipo entero, se permite, lo puedo hacer. A cada uno de los componentes se los llama elementos de la colección. Ahora, tienen un protocolo unificado. Cuando nosotros hablamos de protocolo, significa el conjunto de mensajes. ¿Por qué dice unificado? Porque todos los diferentes tipos de colecciones de Smalltalk entienden el mismo conjunto de mensajes. Por eso dice unificado, para que se facilite el aprendizaje. Y yo puedo usar el mismo mensaje y se entiende para otra colección. Por ejemplo, agregar elementos lo hago con add. Quitar elementos lo hago con remove. Bien. Estas son todas las colecciones que tiene Smalltalk. No vamos a ver nosotros todas las colecciones. Vamos a ver back, set, dictionary solo en la parte teórica, order collection, sorted collection y array. Esas son las que vamos a ver. Y esta dictionary solo en la parte teórica, no lo ven en la parte práctica ni se les toma en el parcial práctico. Bien. Bueno, acá les había dicho que a cada uno de los componentes de la colección se les llama elementos. Y otra de las cosas, vamos a recorrer una colección con do, con detect, con select y con collect. Estas serían las distintas formas de recorrer una colección. Para la semana pasada lo que tenían era solamente ver cómo se hace el recorrido con do. Y acá lo que les habíamos puesto era que ¿qué puedo hacer, por ejemplo, en una colección? Agregar elementos, eliminar elementos, ver cuántas veces se encuentra ese elemento, es decir, las ocurrencias de ese elemento, y también, si la colección es indexada, también enumerar los elementos de la colección. Acá era un ejemplo. Si yo tengo una colección de CD, podría mirar los CD, es decir, voy a recorrer la colección, podría organizar la colección por artista, es decir, que voy a ordenar la colección, agregar nuevos CD, implica que agrego elementos a la colección, regalar un CD, entonces voy a proceder a quitar un elemento de la colección, quedarme con los CD de rock nacional. Acá yo estoy haciendo una selección, estoy haciendo un filtro para que solamente me quede con los de rock nacional. Saber si tengo un CD de Kill Bill, por ejemplo, y en ese caso yo allí tendría que hacer un mensaje, mandar un mensaje que es include, ya lo vamos a ver, si está ese CD ahí o no en mi colección. Bueno, y acá una breve reseña de cada una de las colecciones. Por ejemplo, tengo la colección BAC, que también la podemos llamar bolsa, que es la colección, es una colección variada en el sentido de que puedo poner la cantidad de elementos que quiero, tamaño variable, y su orden es al azar y no es indexable, las tipo BAC. Las set
son las llamadas conjuntos, que la única diferencia que tiene con la back es que no permite objetos duplicados en una set. En una array son de tamaño fijo las colecciones array. ¿Eso qué significa? Que yo no le puedo agregar elementos, o sea que no está permitido usar el add, ni está permitido usar el remove en una colección array. Y es indexable. La order collection, que es la que más se utiliza, es de tamaño variable y es indexable. Y la sorted collection, digamos las que van a ver más en la parte práctica, la sorted collection es una colección ordenada, también de tamaño variable, por defecto ordena de menor a mayor. Y cuando me piden un ordenamiento específico, también uso sorted collection. Y después tenemos las colecciones dictionary, que lo vamos a ver solamente en la parte teórica, que allí usamos dos pares de objetos, lo llamamos clave-valor. Generalmente lo usamos, por ejemplo, en un diccionario o en una agenda, o cuando yo digo, tengo palabras en inglés y las quiero traducir en castellano, bueno, voy a usar lo que nosotros llamamos clave-valor. Así se llama. En base a una llegó la otra. Bueno, ¿cómo creo colecciones? Las colecciones se crean con new. Bien, la mayoría de las colecciones con new. Ahora, la array es con new un número. Es decir, yo le tengo que pasar el tamaño cuando creo una colección array. ¿Mm? El size, como en la mayoría de los lenguajes, lo que hace es devolverme el número de elementos que tendría la colección. Si estuviese vacía, me devolvería 0. Bien, acá lo que teníamos que ver entonces era cómo recorrer una colección con do. Sintácticamente es do, un bloque. Significa que voy a ir recorriendo uno por uno cada elemento de la colección y se va a evaluar o se va a ejecutar un bloque. Por eso dijimos que los bloques lo íbamos a usar también en los recorridos de las colecciones. Estos son ejemplos pequeños de colecciones. Calcula el total de la suma de los números de una colección. Tengo dos variables, número y suma. Acá tengo entre barras. Y número decimos que es una colección tipo string que tiene el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. A suma le asigno 0 y a número lo voy a recorrer con do. Se pone do, abrimos el corchete y a través de un número, se pone un número, tal que en suma yo le agregue un número, pero lo va recorriendo con do, entonces va a ser 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Y lo va a colocar en suma y retorna suma. Acá también tenemos el mismo ejemplo, pero acá ya está un poquito más completo. Tengo una colección y suma, y acá estoy creando, se llama así, una colección, ese nombre le hemos puesto. ¿De qué tipo es esa colección? Ordered collection, y la creo con new. Bueno, ¿y qué hago después que la creo? Le voy a ir agregando con add elementos. Add 2.1, le agrego el 1 a la colección, después add 2.2, le agrego el 2, después el 3, el 4 y el 5. Bueno, entonces después esta colección que ya tiene todo esto, la voy a recorrer con do. A suma le asigné 0. Entonces una colección, do, 2 puntos, y el corchete, 2.1 valor. Tal que en suma, coloquemos suma más un valor. Ese un valor va a ir 1, 2, 3, 4 y 5. Va recorriendo cada elemento con do. ¿Y qué hace? Esto. Lo que dice el bloque.
¿Y qué me va a dar? 1 más 2 más 3 más 4 más 5, es decir, me va a dar 15. Bueno, lo vimos recién y acá ya está, digamos, escrito sintácticamente y justamente mencionándolo de nuevo, add 2.1 objeto. Es decir, que con add yo puedo agregar elementos a una colección, excepto a los que sean colecciones tipo array. ¿Estamos? Bueno, entonces tengo una colección y ¿qué hago? Creo una colección que se va a llamar una colección tipo back con new. Y después con add le agrego un elemento, que en este caso es el 1, a una colección. ¿Ya? Que uso el add para agregar. Otro ejemplo, tengo una colección que se llama colección perfumes, que es de tipo set, y la creo con new. Bueno, a su vez, yo tenía una clase perfumes que tiene perfume 1, perfume 2, perfume 3, que serían instancias de la clase perfumes. ¿Qué hago? A mi colección perfumes le voy a agregar, por eso con add, le voy a añadir perfume 1 y perfume 2. Si yo paso el mensaje size a mi colección perfume, me va a devolver 2, porque tiene perfume 1 y perfume 2. Si yo le pongo includes, 2.perfume 2, lo que significa esto es, perfume 2 se encuentra en mi colección perfumes, me tendría que devolver true. Si el mensaje es include 2.perfume 3, me tendría que devolver false, porque no está incluido en mi colección perfumes, perfume 3. Bien, así como puedo agregar elementos, puedo quitar elementos de mi colección, pero recuerden que no en una tipo array. Entonces, en el caso de que no lo encuentre, porque puede ser que ese objeto no esté, me tendría que devolver o visualizar en una ventana de depuración que no está. Bien, con el mismo ejemplo, una colección entre barras, creo una colección tipo back con new, le agrego un elemento que es el 1 a esta colección que se llama una colección y después procedo a quitar con remove un elemento de una colección, que sería el 1. Con remove. Bueno, después tenemos la order collection, que dijimos que era una colección de tamaño variable, que es indexada. Al ser indexada, esa enumeración que se puede hacer va desde 1 en adelante. ¿Mm? Dijimos que todos los elementos pueden ser objetos de cualquier clase, cualquier tipo. Esta colección ordered collection permite tener objetos duplicados, los guarda de acuerdo a cómo son insertados. Vuelvo a repetir que es indexada. Bueno, veamos acá sintaxis que podemos ir usando de acuerdo a Smalltalk. Podemos usar el add, 2.indice, punto, 2.1 objeto, implica colocar un objeto de acuerdo a lo que me dice en esa posición, en ese índice. Si yo pongo add 2.índice, lo que hace es decirme qué objeto estás o qué objeto se encuentra en esta posición. Me retorna el objeto. Si pongo index of 2.1 objeto, me estaría diciendo en qué posición se encuentra un objeto. Ya vamos a ir viendo que existen muchos mensajes. Siempre se va a priorizar lo que ustedes van a ir viendo en la parte práctica. ¿Mm? Por ejemplo, otras posibilidades que tienen es index of, perdón, ahí lo paso.
es index of, dos puntos, un objeto, is absent, dos puntos, un bloque. ¿Qué significa? Que si yo no encuentro la posición, no está este objeto, no está en la, no encuentro la posición, is absent, entonces ejecute un bloque. Esa es una posibilidad. Y no figura. ¿Qué hace? Se pone a evaluar un bloque. First, para el primer elemento de la colección. Last, me va a devolver el último elemento de la colección. Otra posibilidad, copy from, dos puntos, inicio to, dos puntos, fin. Me va a retornar la colección que se encuentra desde este inicio a este fin. Otras posibilidades, reemplace from, dos puntos, inicio to, dos puntos, fin, with, otra colección. O sea, reemplazo desde donde se indica por otra colección. Tengo también reemplace from, dos puntos, inicio to, dos puntos, fin, with, otra colección, comenzando, starting at, dos puntos, otro índice. Desde acá. Y otra posibilidad, reemplace from, dos puntos, inicio to, dos puntos, fin, with object, es decir, voy a reemplazar esto por únicamente un solo objeto. Acá lo que teníamos era un ejemplo en donde creo una colección que se llama MiCol, que es de tipo Ordered Collection con New. Una vez que la creo, le voy a ir agregando elementos. Le agrego esto, es un y ejemplo. Como ustedes ven, tiene 4 elementos. Entonces, si yo digo MiCol first, ¿qué me devolvería? El primer elemento, esto. MiCol last, ¿qué me daría? El último elemento, ejemplo. Si yo pongo MiCol add 2.3, me tendría que dar el elemento que se encuentra en la posición 3, que sería 1. Si pongo MiCol add 2.4, me tendría que dar el elemento que se encuentra en la posición 4, que sería ejemplo. Y si digo size, MiCol, entonces el size me daría la cantidad de elementos, que en este caso era 4. Como es una ordered collection, no tengo drama en cuanto al tamaño, yo podría seguir agregando elementos. MiCol add, dos puntos agrego, MiCol add, dos puntos cosas. Le agregué 2 elementos más. Por lo tanto, si yo hago MiCol size, me tendría que dar 6, porque le agregué 2 más, me da 6. MiCol last, el último sería cosas. Y se coloca cosas. Eso es lo que me daría. Bueno, acá otro ejemplo. Tengo un string y fragmento, 2 variables entre barras. Un string es hola, buenos días. Y en fragmento le asigno un string, pero uso el copy from. Si yo usara el copy from, yo digo a partir del 7, to an string size. Entonces, si ustedes cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, empieza desde buenos. A partir de 7. Entonces me daría buenos días. La respuesta. Bueno, vamos a ver. Volvemos a repetir algunas cosas. Con new creamos colecciones, pero con new tamaño inicial creo una colección tipo array que requiere el tamaño. Es un tamaño fijo cuando la creo. Otras posibilidades que tengo es usar un with. Un with no para crear, estoy hablando de cuando yo le coloco elementos. With, un objeto. O acá pusimos order collection, podría ser cualquier colección, ¿no? With, hola.
Otra posibilidad es tener dos with. With 2.objeto1, with 2.objeto2. Y en este ejemplo sería with 1, with 2. Una colección tipo array. Tenemos con 3 with y con 4 with. With 2.objeto1, with 2.objeto2, with 2.objeto3. En este caso, si hubiese sido una colección set, el 1, miren que acá se ve que yo puedo usar distintos tipos de elementos y no hay problema, porque una colección puede tener mezcla de tipos, entonces no hay problema. With objeto 1, with objeto 2, with objeto 3, with objeto 4. Puedo tener una sorted collection y también le voy colocando lo que yo quiero, with 1, with 6, with 4.5, un flotante, with 2.1 tercio, un fraccionario. No hay problemas. Para que tengan en cuenta que tanto el new como new tamaño inicial no se usa en intervalos y el with tampoco se aplica en intervalos ni diccionarios. Sepan que no se usa ahí. Otros mensajes. Size, que ya lo vimos, que me da la cantidad de elementos que tiene una colección. Is empty, si está vacía la colección me va a devolver true. Not empty, me devuelve true si no está vacía. Include, que lo vimos, es para decir si un objeto se encuentra en la colección, por lo tanto me va a retornar true si está ese objeto en la colección. Occurren of. Occurren of es para saber cuántas veces dentro de mi colección se encuentra un objeto. Occurren of. Bueno, acá tenemos un ejemplo, una colección. Creamos una colección que es de tipo ordered collection, con new. Cuando le paso el mensaje y es empty, lo que me tendría que devolver es verdadero, no tiene nada, está vacía. Y size, 0, porque no tiene nada, solamente creo una colección. Acá hay otro ejemplo, tengo una colección que tiene 2 y hola. Si yo le pongo size, ¿qué me va a dar? 2. ¿Includes 2.2? Sí, me devolvería true. Una colección, ¿includes 2.5? Falso, no está el 5. Bueno, acá, al crear otra colección, bueno, el que tiene un array, por ejemplo, el with 1, with 5, with 2, with 5. Si le paso el mensaje occurren of, significa cuántas veces se encuentra el elemento 5 en esta colección. En este caso sería 2 veces. Me da 2. Occurren of. Bueno, sabemos que size me devuelve la cantidad de elementos. Otras posibilidades. El add lo vimos, que era para agregar un elemento a la colección. También tenemos add all, que me permite agregar toda otra colección a mi colección. Lo vimos al remove, que me permite quitar un objeto de mi colección. Si no está, me daría error. Otra posibilidad, remove 2.1 objeto is absent 2.1 block. Si no lo encuentra, si no lo puede quitar porque no está, ¿qué haría? Ejecutaría o se pondría a evaluar un bloque. Otra posibilidad es remove all, que saca o quita toda otra colección de todos los elementos que se encuentran en otra colección. Bien, acá hay un ejemplo que lo que hace es contar cuántas veces figura la letra O, tanto minúscula como mayúscula, en la frase hoy es un bello día. Tengo frase cuenta le asigno 0, a través de cuenta voy a
con esa variable voy a saber la cantidad de veces que se encuentra la O en esta frase, hoy es un bello día. La voy a recorrer con do, usamos un bloque, 2 puntos letra, y voy viendo si está la letra O, tanto minúscula como mayúscula, y la voy contando si la encuentra, si es verdadero. ¿Qué quiero que salga en el transcript show? Cantidad de veces que se contó. Bueno, acá lo tenemos todo ya. Quiero que salga la cantidad de veces que se contó O minúscula, en la frase hoy es un bello día, fueron 2 veces. ¿Estamos? Fui rápido, pero hemos visto lo que no habíamos visto en la clase pasada. ¿Estamos hasta acá? Perfecto, profe. Bien. Como ustedes ven, hay varios mensajes y cuando más adelante veamos, hay muchísimos mensajes que nos ofrece también la clase Object, las distintas clases. Y bueno, ustedes verán en la parte práctica qué mensajes van a ser los más comunes que vamos a utilizar nosotros, pero si no, uno puede, de los que están permitidos, si quiero usar eso, lo uso y mientras funcione, va a estar bien. Bueno, faltan a las 12:10, tienen que empezar a todos a habilitar las cámaras. Estamos a las 12:10, según yo son las 12:04. ¿No hay ninguna pregunta entonces ya del cuestionario 2? Por las dudas. Profe, Sí. mira, yo estaba en el curso 2K8 y me cambiaron la semana pasada para este curso, para el 2K11. Pero mi nota del cuestionario 1 está en el 2K8. Quería saber cómo hacer, bueno, para Bueno, me pasarla tiene que a este curso. pasar el legajo y ya voy a tener Dale. que hablar con la profesora Analia Guzmán, que está en el 2K8 ella. Sí, es esa. Te lo paso por mail, yo no tengo tu Bueno, mail. mejor, o ya sea a través de los mensajes en la V, Bueno, o en el chat te de lo... acá. bueno, ahí te mando mi 87, 83, 2. A ver, me fijo, yo lo anoto ahora, ya le pido a Analia que me dé la nota del primer cuestionario, porque si no... Sí. Bueno, eso nada más era para ver Wow. cómo se hacía para pasar, como soy nuevo en este curso, no sabía. Claro, sí, porque, bueno, sí, si no se nos van a hacer. Claro, porque si no después tengo que hacer un promedio para sacar el primera nota. Y bueno, suerte que estamos en el segundo recién, porque es uno solo, ¿no? Bien. Bueno. Dale, gracias, profe. No, de nada. Profe, entonces la primera parte sale de un promedio de los 3 cuestionarios. Sí, tienen que Ah, hacer cuestionario 1, cuestionario 2 y cuestionario 3. Entonces yo después sumo todos los porcentajes y ahí saco la nota del primer parcial teórico. Y el recuperatorio, como ya les dije, me puedo haber llevado uno solo, pero bueno, el recuperatorio es pregunta de los 3. Para el primer recuperatorio. Y para el segundo también va a ser pregunta del cuestionario 4, 5 y 6. Puedo llevarme uno, pero bueno, está integrado. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Vuelvo a repetir, recuerden que no pueden irse cambiando a otra ventana. Ya cuando estén en el cuestionario, hagan el cuestionario y no vayan a otra ventana porque después no se graban las respuestas. Bien. Otra de las cosas que voy a aclarar, aunque faltan 4 minutos todavía, pero todos me tienen que poner al inicio, todavía no, después de las I10, cuando yo les diga el presente, pero en ese momento. En otro curso me pasó que dice, ay, lo voy a poner ahora. No, yo cuando sean las I10 que ya van a ser, voy a decir, ahora pongan presente. No pueden poner presente después de media hora, no. Eso, bueno,
lo tengo que aclarar ahora porque me paso en un curso. Entonces, cuando yo digo presente es en el momento ese. No bueno, la otra es que puede darse el caso, que ahora lo estoy pensando, pero bueno, es una forma de también ir viendo y registrando. Porque alguien puede entrar 5 minutos, estoy pensando en las alternativas, 5 minutos más tarde, pero bueno, lo correcto es que habíamos dicho que para el control tendría que hacerlo a partir de la hora que yo le digo que se ponga presente. Ya eso lo voy a tener que hablar después más adelante, pero eso ya con los adjuntos, a ver cómo hacemos ahí, porque me entra a final y no puede ser, no le tendría que admitir que me ponga el presente cuando ya está por terminar el, el cuestionario, el tiempo. ¿Mm? Es medio difícil, ahí no sé qué le pasa a ese estudiante. Yo tengo una duda, profe. Ahora ¿Por, estoy viendo alguien que me escribió. Bueno, a ver, dígame, ya les contesto al que me escribió. ¿Qué duda es? por cuál medio me puedo comunicar con usted? Le mandé un mail, me acuerdo, la semana pasada y no sé si le llegó. Ah, ¿qué apellido es? Ahí igual le había preguntado qué temas entraban en el cuestionario de hoy, pero ya Ah, está. yo contesté a 2, pero no sé si era Aguirre. Ya contesté hoy. Hoy contesté, porque lo vi en la Ah, UB. entonces me comunico por Claro, usted mejor por la UB, digamos. sí, por la UB. ¿Qué pasa? Que claro, no los tuve el martes. Yo digo, ¿por qué me estarán preguntando eso? Yo decía, claro, porque como que no saben qué incluye, si yo siempre lo voy diciendo antes del parcial. Pero claro, ustedes no lo vi el martes. Sí, contesté hoy 2. Dije, voy a ir a los mensajes por las dudas y ahí me di con que alguien me preguntaba qué incluía. Bien, voy a contestar, profe. Los cuestionarios tienen que estar con nota mayor a 7 o el promedio nomás debe ser 8. El cuestionario tiene que estar aprobado, porque si no, lo que va a tener, bueno, puede que, hagamos cuenta que un cuestionario no esté aprobado y le tiene 10, 10 y un 0, por decir así. Le va a dar 20. No, perdón, ¿cómo le va? Ponemos que tiene 100, 100. 100, 100 y 0. 200. Dividido a 3, creo que le va a dar, bueno, 60 y algo. Digamos, no va a poder promocionar. Capaz que le dé la aprobación, pero no la promoción. Si falta alguno, ¿eh? A ver, promedio de los prácticos. Y los exámenes teóricos, ambos aprobados. Se les da por aprobado el contenido práctico de la materia y solo debe rendir un examen final teórico. A ver, espera un poquito que tengo que ver más arriba que me había puesto. Bueno, tener en cuenta una cosa, con los prácticos. Recuerden que tienen que estar subidos. ¡Ay, ya estamos! Ya son las 12:15. Después ya, vemos la clase que viene, todo